La Patria Milagro resultó ser un reciclaje político. Abelardo de la Espriella llena su gabinete con viejos zorros del poder, prometió cambio, pero llegaron los mismos de siempre. El gabinete de Abelardo de la Espriella empieza a tomar forma y la promesa de gobernar con los nunca quedó bajo fuertes cuestionamientos y dudas. Entre los nombres anunciados aparecen excongresistas, exministros, figuras cercanas a casas políticas tradicionales, dirigentes religiosos y aliados de campaña que llevan años moviéndose en los círculos de siempre en el poder. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero prometió durante la campaña abrirle paso a los nunca, pero los primeros nombres de su gabinete evidencia que no existe esa supuesta renovación a un mes de su posición prevista para el 7 de agosto de 2026. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ya confirmó o dejó perfilados varios ministerios clave y buena parte de esas designaciones aparecen más cercanas al establecimiento político que a una ruptura real con los de siempre. Hasta ahora se conocen los nombres de quienes estarán al frente de carteras como Interior, Hacienda, Educación, Comercio, Transporte, Justicia, Deporte, Vivienda, Defensa y Ambiente. Todavía tiene pendientes al menos 8 ministerios, entre ellos Ciencia, Salud, Exteriores, Minas, Trabajo, Agricultura, Cultura y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El caso más evidente es Rodrigo Lara Restrepo, anunciado como ministro del Interior. Abelardo de la Espriella lo presentó como parte de los nunca, pero Lara no es precisamente un reciente llegado a la política. Fue senador, representante a la Cámara, presidente de la Cámara, director de Cambio Radical, zar anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y candidato a la alcaldía de Bogotá. Su hoja de vida tiene experiencia, sin duda, pero también años de recorrido dentro del Congreso, los partidos y las negociaciones políticas. El tema de la inteligencia artificial, que por cierto fue más usada por la campaña de Abelardo de la Espriella que por cualquier otra campaña para hacer numerosos montajes. Le pregunto no al ministro designado, sino al hombre que vio, al niño que vio morir a su padre. Si se siente cómodo compartiendo. Ya tenemos 50 días. Me gustaría que no siguiéramos centrando esta entrevista del recuerdo de mi padre. Primero, porque yo siempre he mantenido el asunto de mi padre con inmenso pudor. Tengo mucho pudor a la hora de hablar de esta situación y yo no creo que venga al caso. El tema de Rodrigo Lara se siente incómodo cuando le pregunta Daniel Coronel qué siente al estar en la misma campaña junto a Carlos Leder, el asesino de su padre Lara Bonilla. Dice que siempre ha manejado el recuerdo de su padre con mucho pudor. Tiene tanto pudor que no le ve problema en asociarse en política con el asesino de su padre. Rodrigo Lara Bonilla ha de revolcarse en su tumba al ver la lacra en que se convirtió su hijo. Algo similar ocurre con Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda, nieto del expresidente conservador Laureano Gómez, excongresista por el partido de la U, es embajador en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y dirigente gremial. Gómez representa una tradición conservadora con profundas raíces en el poder económico y político. En educación, la polémica se encendió con Viviane Morales, ex fiscal general, ex senadora, ex embajadora en Francia durante el gobierno de Iván Duque Márquez del Partido Centro Democrático y figura reconocida por sus posturas religiosas conservadoras. Morales lleva a una de las carteras más sensibles del país. Su nombre reabrió el debate sobre el derecho a una educación laica, derechos de las mujeres, diversidad y libertad de cátedra. La controversia no es menor,
pues Morales fue una de las voces que impulsó la narrativa contra las llamadas cartillas de educación sexual durante el debate del plebiscito de paz de 2016 y también promovió un referendo contra la adopción por parejas del mismo sexo. La designación de Iván Cancino en justicia también generó preocupación. Iván Cancino es uno de los penalistas más conocidos del país y ha defendido a personajes de alto perfil en investigaciones por corrupción, contratación pública y delitos contra la administración pública. Entre sus casos figura la defensa de Diego Cadena, abogado condenado por manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. El propio Iván Cancino tendrá ahora el reto de liderar una cartera que podría ser transformada o incluso reducida. Mientras se discute la propuesta de construir 10 megacárceles y reestructurar el sistema penitenciario. No se metan con el Estado laico. La designación de Viviane Morales como nueva ministra de Educación de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero deja claro que los que tanto hablaron de su supuesto adoctrinamiento hoy quieren convertirse la educación pública en el escenario de su propia guerra cultural. La escuela no está para imponer una religión, una moral o una única forma de vivir y pensar. Está para formar ciudadanos libres, no creyentes obligatorios. ¿Llegó la nueva Inquisición? La nueva ministra de Educación, Viviane Morales, trinó hace muy poco. Con la firma de 2 millones de ciudadanos, promovimos un referendo para que la adopción solo fuera por papá y mamá. Lo lograremos en la patria milagro. Sí, señoras y señores, la guerra cultural y el verdadero adoctrinamiento llegó al Ministerio de Educación. Rescatar la educación para que vuelva a estar fundada en los principios y valores cristianos. Y es que la antiderechos, fanática religiosa, sin ninguna experiencia en el sector educativo, llega al ministerio después de construir toda su carrera política alrededor de una agenda profundamente conservadora, defendiendo la idea de que solo existe un modelo válido de familia y oponiéndose al derecho al aborto. Ahora tendrá en sus manos nada más y nada menos que el sistema educativo colombiano. Su misión sería llevar una brújula moral a los colegios, devolver la enseñanza religiosa al centro de la educación y cumplir una de las principales promesas de Abelardo durante campaña. La contrarrevolución cultural que saque de los salones de nuestros hijos la ideología de género. Esa llamada ideología de género que ni siquiera existe es un término político utilizado por sectores conservadores para desacreditar políticas de igualdad y los derechos de las personas LGBTIQ+. Lo verdaderamente peligroso no es enseñar respeto por la diferencia, sino educar generaciones desde la intolerancia. Además, les recuerdo, Colombia es un estado laico. Eso significa que el gobierno debe garantizar la libertad religiosa de todos, pero no puede utilizar las instituciones públicas para imponer la visión moral o religiosa de un grupo sobre toda la sociedad. ¿Volvimos al medioevo? No es casualidad que Viviane Morales llegue al Ministerio de Educación. En las guerras culturales, la educación siempre es uno de los principales campos de batalla, porque quien controla lo que se enseña en los colegios también intenta moldear la forma en que las nuevas generaciones entienden la familia, la sexualidad, la historia, la religión e incluso la democracia. Argentina de Javier Milei comenzaron retirando materiales de educación sexual por considerarlos ideologizados. En varios estados de Estados Unidos intentan devolver la Biblia al centro de la educación pública y han retirado miles de libros de las bibliotecas escolares. La guerra cultural es una agenda política que termina definiendo qué pueden aprender los niños y qué ideas deben desaparecer. Anula el libre pensamiento. Y ojo, porque una cosa es que los padres transmitan sus valores a sus hijos, otra muy distinta es que el Estado utilice la educación pública para imponer una única concepción de familia, de sexualidad o de religión. La educación sexual ayuda a prevenir embarazos adolescentes, violencia sexual y abuso infantil. Reemplazarla por una agenda ideológica no protege a los niños, los deja con menos herramientas para entender su cuerpo. Los derechos no desaparecen de un día para otro. Empiezan a retroceder cuando una cristiana radical puede meter sus manos en los manuales de convivencia de los colegios públicos. Ahí dejan de haber ambientes seguros para los gays, las personas afro y los indígenas. La escuela no está para imponer una religión, una moral o una única forma de vivir y pensar. Está para formar ciudadanos libres, no creyentes obligatorios. Llegó. En defensa, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero eligió al general retirado Jorge Eduardo Mora López, un militar con 36 años de carrera, excomandante de la 8ª División y de la División de Fuerzas Especiales. Su nombramiento confirma el giro de mano dura prometido por la administración electa, quien ha hablado de recuperar territorios, fortalecer la fuerza pública, cerrar la puerta a negociaciones de paz con grupos armados y activar una política de seguridad más agresiva. También llega en medio de inquietudes por propuestas como los bloques de seguridad urbana y el papel de veteranos y reservistas. Además, se han recordado los procesos en contra de su hermano, el general retirado Mora Rangel,
en el marco de los llamados falsos positivos y por la muerte de Jaime Garzón. La lista continúa con Mauricio Gómez Amín en Comercio, Industria y Turismo. El senador liberal renunció a su curul y a su partido para apoyar la campaña de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y terminó convertido en uno de sus opositores políticos más importantes. Antes, como parte de los políticos tradicionales, fue representante a la Cámara, senador y aliado de sectores tradicionales de Barranquilla. Su llegada a Comercio lo pone al frente de una cartera atravesada por tensiones entre Estados Unidos y China, negociaciones comerciales y la presión por reactivar la industria. Elsa Noguera, anunciada como ministra de Transporte, es otra figura que contradice el relato de renovación. Fue alcaldesa de Barranquilla, gobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, ha sido cercana al poderoso clan de Char, una de las estructuras políticas más influyentes del Caribe colombiano. Su nombramiento fue presentado como una apuesta por la experiencia, pero para sus críticos confirma que el nuevo gobierno se está apoyando en las mismas casas políticas que han administrado poder regional durante décadas. No se puede olvidar tampoco el caso de corrupción por el que fue condenado su esposo. Los nombramientos no tendrán compromisos políticos, serán basados exclusivamente en el mérito. Elsa Noguera y Mauricio Gómez Amín, alfiles de los Char. Iván Cancino, abogado de los Char. Rodrigo Lara, de Cambio Radical. Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, del partido Creemos. En el gobierno del Tigre, queridos compatriotas, los nombramientos no tendrán compromisos políticos. Serán nombramientos libres, transparentes, basados exclusivamente en el mérito, lejos de la politiquería que tanto daño le ha hecho a Colombia. Jaime Andrés Beltrán, designado en Vivienda, llega con una trayectoria igualmente política. Fue alcalde de Bucaramanga, Santander, pastor cristiano y una de las figuras que más ha reivindicado el modelo de seguridad de Nayib Bukele. En 2025 fue destituido como mandatario local por doble militancia. Ahora tendrá en sus manos una cartera clave para vivienda digna, agua potable y desarrollo urbano. Cabe recordar que Beltrán está vinculado en un proceso de corrupción por el manejo de la chatarra en Bucaramanga, Santander. En deporte, la designación de Juliana Gutiérrez Zuluaga también despertó preguntas. Es administradora de empresas, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín por el partido Creemos y Centro Democrático, y fue candidata al Senado por el movimiento Creemos, pero no tiene experiencia pública relevante en el sector deportivo. Su llegada a una cartera que arrastra cuestionamientos por gestión, presupuesto y resultados fue leída por algunos sectores como una cuota política de Antioquia y del grupo cercano a Federico Gutiérrez, uno de los primeros aliados de Abelardo de la Espriella, una ficha más de los de siempre. Fabio Arjona, anunciado en Ambiente, aparece como uno de los perfiles más técnicos del gabinete. Biólogo marino, es viceministro de Ambiente y director de Conservación Internacional. Tendrá el desafío de conciliar una agenda ambiental con las promesas de Abelardo de la Espriella de reactivar exploración petrolera y abrir la puerta a pilotos de fracking. Su llegada suaviza el rostro del gabinete en materia ambiental, pero no borra
las dudas sobre el rumbo extractivo que el presidente electo defendió en campaña. La entrevista que le concedió el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, a El Espectador, me deja muy preocupado. Su posición frente a las actividades extractivas en la Amazonía es, a mi juicio, muy lasa. Declarar la Amazonía libre de explotación minera es populista. Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente, en una entrevista concedida al diario El Espectador. No, señor ministro designado Fabio Arjona, no es ni populismo ni paja. Lo que deberíamos realmente garantizar es que el bosque tropical amazónico sea excluido de cualquier tipo de actividad minera y de explotación de hidrocarburos. Los millones de árboles de la Amazonia contribuyen con la regulación del clima, pero también contribuyen con el fenómeno de los ríos voladores que le garantizan el agua a otras regiones del país, como la región andina, en donde están nuestras principales ciudades, incluida Bogotá. Por lo tanto, unas instituciones serias tienen que garantizar la supervivencia del bosque en pie y tienen que garantizar la restauración de las zonas que ya fueron intervenidas. Y sí, esta posición puede ser radical o de histeria ambiental, como usted peyorativamente la llama, pero es la única manera de garantizar un aporte sustantivo a la regulación del clima y una garantía para la existencia del agua dulce. Y es algo que me preocupa mucho de la entrevista que usted le concedió al diario El Espectador. Cuando habla de la Amazonía, abre la puerta para el desarrollo de actividades extractivas en el piedemonte, es decir, en donde se juntan el bosque amazónico y la cordillera de los Andes. Son zonas muy biodiversas, son zonas de cuencas hidrográficas muy importantes y no sé si usted lo sepa, pero el concepto de la andinoamazonía es un concepto que está en el imaginario de quienes somos ciudadanos de la Amazonia y estamos dispuestos a proteger la andinoamazonía. Así que piénselo de nuevo, señor ministro. Así, el gabinete que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero presenta como Patria Milagro empieza a ser leído por los colombianos como un mosaico de viejas y tradicionales fuerzas políticas, cuotas regionales, figuras conservadoras, aliados electorales y nombres reciclados de gobiernos anteriores. La publicidad de los nunca choca con una lista llena de exministros, excongresistas, exembajadores, clanes regionales y operadores de campaña que conocen muy bien los pasillos del poder. Amigos y amigas, cuento con tu ayuda y con tu favor a que hagamos crecer todos juntos este canal y suscríbete, active la campana de notificaciones, deje tus comentarios, dale me gusta y comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Abrazos para todos, adiós.